Bueno, lo que vamos a hacer es una presentación, ¿no es cierto?, sobre el trabajo que venimos desarrollando en el uso de tecnología satelital. Ya partimos el año 2007 y también el trabajo del uso de los drones, también, ¿no es cierto?, como objetivo de poder optimizar el agua. ¿Esto? ¿Cómo se llama? El grande ya. Oh, vale. Bueno, solamente enfatizar que uno de los principales objetivos es poder, ¿no es cierto?, debido a la sequía, poder incrementar la productividad del agua. Es decir, cómo podemos producir más con menos agua. Y por lo tanto, el desafío es cómo nosotros podemos adaptar la agricultura usando tecnología, ¿no es cierto?, a la sequía. Y eso, ¿no es cierto?, se basa fundamentalmente en el uso de nuevas tecnologías. Hoy día tenemos una cantidad tremenda de tecnología que está apareciendo, ¿no es cierto?, en el mercado. Hoy día estamos hablando de la agricultura digital, un gran tema. Estamos recién empezando a entrar en la agricultura digital y aparece otro concepto que es la agricultura cuántica. Ya la agricultura cuántica fundamentalmente está relacionado con la capacidad de transmitir datos. Entonces, nuestro desafío es cómo mejoramos la productividad del agua, pero por otro lado, cómo podemos usar la tecnología. Y aquí hay un tema muy importante, que nosotros tenemos tecnología, pero nos falta capacitación. Muchas veces uno le pasa una tecnología, ¿no es cierto?, a un agricultor, pero si no se capacita, esa tecnología no va a tener la eficacia y la eficiencia que tiene. Un ejemplo. Yo llevo trabajando del año 94 con estaciones meteorológicas automáticas en Chile y todavía siento que falta mucha capacitación en el uso y el manejo de datos climáticos. Bueno, solamente un pequeño revisión nomás, ¿no es cierto? La evapotranspiración tenemos que se calcula con un coeficiente de cultivo, el famoso coeficiente de cultivo, y una evapotranspiración de referencia. También hay un coeficiente dual. Y el mayor problema que nosotros, ¿no es cierto?, nos enfrentamos y que estamos trabajando principalmente en la estimación del coeficiente de cultivo, que ese, digamos, es uno de los trabajos que se ha estado focalizando. Entonces, bueno, nosotros calculamos la evapotranspiración de referencia usando la famosa ecuación de Penman-Monteith, que está en todas las estaciones meteorológicas. ¿Ya? Y esta fórmula, por eso la puse a propósito, esta fórmula funciona cuando las estaciones meteorológicas están en condiciones de referencia. Ese es el punto que yo quiero enfatizar. La ecuación de Penman-Monteith funciona cuando, ¿no es cierto?, tenemos un pasto que tiene una altura de 8 a 20 centímetros, que está bien regado y tiene, ¿no es cierto?, esa cubierta y funciona o simula una hoja gigante. Entonces, cuando nosotros, en mi experiencia, hemos a veces empezado a trabajar con plataformas digitales, con sistemas, ¿no es cierto?, súper sofisticados, pero fallamos con el valor de la evapotranspiración. Valor, ¿no es cierto?, básico, y eso uno comúnmente lo ve. Y aquí tengo un ejemplo de que muchas de estas estaciones meteorológicas están instaladas sobre el viñedo, y esa estación meteorológica no sirve para estimar evapotranspiración de referencia. No sirve simplemente porque hay todo un concepto detrás. Entonces, es importante mantener, entonces, una de las mayores limitaciones que yo he encontrado en el uso de las redes, o sea, en el uso de la información meteorológica, es mantener una estación meteorológica en buenas condiciones. Este es un caso real. El control corresponde al sensor correcto. El azul, el sensor de velocidad del viento no está funcionando. Y el verde, el sensor de velocidad del viento está dando cualquier cosa. Acá abajo tengo el control. Si ustedes se fijan, es que marca casi 700, el verde marca casi 600, o sea, tenemos problemas de que los sensores de radiación y velocidad del viento se descalibran. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, arriba el color rojo indica en lo que está midiendo el sensor y el azul es la línea que debería medir. Esto para mí es común. El año pasado estuvimos trabajando con una empresa justamente se instalaron una mini red de estaciones meteorológicas y nos encontramos que los sensores de radiación neta estaban malos. ¿Qué significa que el sensor de radiación neta esté malo? Ustedes pueden llegar a tener errores de 2 a 3 y hasta 4 milímetros en la estimación de la ETO. Entonces, imagínense ustedes regando con un valor de ETO con 3 milímetros, con un error. Es significativo. Entonces, ahí yo creo que este es un trabajo que a lo mejor no es tan complicado ni hay que invertir mucho, pero hay que preocuparse, ¿no es cierto?, de mantener las estaciones meteorológicas en condiciones de referencia. Bueno,
y el problema del casé. Fundamentalmente el casé está dado por esta variabilidad espacial. ¿No es cierto? Aquí tenemos los viñedos sin malé, sin cobertura vegetal, un viñedo con cobertura vegetal. Aquí tengo, ¿no es cierto?, un viñedo en la pendiente, un viñedo pequeño, ¿no es cierto?, con un K sub C de 0,2, y en el terreno plano tenemos, ¿no es cierto?, un viñedo con un K sub C de 0,8. Es decir, podemos tener una buena ETO, pero nos falta el K sub C, ¿no es cierto? Y si tenemos un mal K sub C, no vamos a poder hacer una buena programación del riego. Entonces, todos estos años nosotros hemos estado trabajando en cómo poder producir K sub C, ¿no es cierto?, para que puedan tener una buena programación del riego. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con un modelo que se llama Metric, ¿no es cierto?, que es un modelo que estima la evapotranspiración usando imágenes satelitales, y le implementamos nosotros un modelo de balance de energía a los vehículos aéreos no tripulados, ¿no es cierto?, los drones, para poder estimar el consumo de agua. Bueno, la idea principal, ustedes ven allá, ¿no es cierto?, es poder generar estos mapas. Qué bonito sería, por ejemplo, tener un mapa en tu campo de 500 hectáreas, 1000 hectáreas con valores de K sub C. Y, ¿no es cierto?, los vehículos aéreos tripulados tienen una resolución de 30 por 30, puede llegar hasta 10 metros de resolución, y los vehículos aéreos tripulados te pueden perfectamente estimar el estado hídrico de la planta, y también nosotros estamos intentando calcular K sub C. Aquí hay un ejemplo. Hoy día tenemos una cantidad importante de plataformas disponibles. ¿Ya? Y aquí lo que hicimos nosotros fue una empresa, contrató, ¿no es cierto?, una plataforma, y nosotros le validamos la plataforma. En esta figura ustedes tienen el valor medido por la Edicovariance, ¿no?, por el sistema de medición de evapotranspiración, y aquí tienen ustedes lo que mide la plataforma. Fíjense ustedes cómo sin calibrar estamos con unos errores de hasta un 46% en la estimación del ET. Le realizamos la calibración y lo bajamos casi más o menos un 5 o 10%. ¿Cuál es el mensaje que les quiero enviar a ustedes? Que es importante que cuando vamos a usar todos estos sistemas que son de un punto de vista ingenieril muy buenos, o de un punto de vista de plataforma muy buenos, pero si no tenemos una correcta calibración, probablemente vamos a tener errores en la estimación. Y eso hay que tomar conciencia de ello. ¿Ya? Hay que tomar conciencia de ello, la importancia de la calibración. Entonces, esta conversación, una buena estación meteorológica automática en referencia, y, ¿no es cierto?, tener la precaución de revisar cómo andan funcionando los sistemas de estimación del consumo de agua. Esto lo tomé de Viña Conchitoro. Nosotros partimos un trabajo el año 2018. Sebastián Vargas es un estudiante de doctorado que ya va a sacar su tesis doctoral con nosotros este año. Vino, ¿no es cierto?, Álvaro con su equipo a ver cómo podíamos empezar a trabajar en mejorar todo lo que es el manejo del riego en Viña Conchitoro. Y una de las preguntas que yo hice, oye, y ya bien, tenemos la tecnología, ¿y quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo de la tecnología? ¿Quién va a usar la tecnología en la empresa? Y de ahí nació la idea de que, ¿no es cierto?, Sebastián pudiera hacer el doctorado con nosotros. Entonces, ¿qué estamos probando acá? Nosotros una serie de tecnologías. En la mañana se habló de Surface Renewal. Estamos probando el tema satelital. Estamos probando drones, Flurapulse, ¿no es cierto?, para poder estimar potencial hídrico. Es decir, la idea es ir probando tecnología, ir validándolas en Chile. Ahora bien, este mismo esquema, yo participé en el año 2018 en mi sabático en Viña Galo, donde Viña Galo esto ya lo hizo el 2018, y hoy día ellos ya tienen las plataformas donde están haciendo programación del riego con alta tecnología. Y lo otro que mañana voy a estar en Mendoza, en Viña Catena, porque la Viña va a implementar un sistema similar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que en definitiva, si nosotros queremos avanzar de un punto de vista tecnológico, tenemos que empezar a hacer no investigación sofisticada, sino que investigación aplicada, de tal manera, ¿no es cierto?, que podamos ir corrigiendo y calibrando las metodologías. Validación, bueno, usamos el sistema de Edicovariance, que ya probablemente lo han escuchado, se mide balanzas de energía, ¿no es cierto? Este equipo tiene un alto grado de complejidad en su uso, por lo tanto la gente que lo use tiene que tener un buen entrenamiento. Y ahí está, ¿no es cierto?, un sensor infrarrojo de gases que mide calor y también mide la evapotranspiración. Y ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, todo el tema de la planificación, la instalación. Entonces nosotros hemos instalado estos EDI por varios años, Edicovariance en la Viña,
midiendo los flujos de carbono. Esto también lo tengo hecho en avellano, lo tengo en olivos, en nogales y también lo hicimos también en manzano, ¿ya? Con el objetivo principal de poder calibrar y validar las metodologías. Aquí tengo los resultados. Solamente les voy a mostrar. La viña nosotros tenemos más o menos, estamos con un error más o menos de un 10% en la estimación de la ET. Nos metimos al algoritmo del modelo y podemos calibrar, por ejemplo, bueno, son palabras muy técnicas, algunos parámetros aerodinámicos y parámetros que estiman el calor del sol. Entonces, con una muy buena calibración, los modelos funcionan. Funcionan, pero hay que calibrarlos. Y ustedes vieron, ¿no es cierto?, y el desempeño del modelo depende de las características y de la estructura que tenga el viñedo. Por eso entonces es importante estar haciendo esa precaución. Entonces vamos a pasar inmediatamente a las aplicaciones, ya que eso es lo importante. Aquí les voy a mostrar, ¿no es cierto?, esto es de Villa San Pedro, del año 2000, ahí está, 2015-16, donde nosotros analizamos, ¿no es cierto?, en esta viña está ¿no es cierto?, un parronal y el sistema de espaldera, la fracción de cobertura 90-100%, fractura de cobertura 20-25%, y aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, los mapas. Estos mapas son, mira, estamos de hace casi 10 años, ya nosotros estábamos produciendo mapas para el manejo del riego. Entonces, aquí ustedes ven noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y ven los valores de evapotranspiración. El color rojo indica 2 milímetros, ahí se identifica claramente, y el valor verde indica 5,75 milímetros de evapotranspiración. Sin embargo, si nos paramos el 20 de noviembre y ustedes miran ese mapa y dicen, pero la viña está transpirando 5,75 o 6 milímetros, este dato está erróneo, aparentemente. Pero ¿saben por qué el viñedo presentó una alta evapotranspiración? Porque tenía cobertura vegetal, tenía maleza entre las hileras y es por ello que daba un valor alto de evapotranspiración. Ya, entonces, ahí comencé a analizar, dije, bueno, el satélite tiene una resolución de 30 por 30 metros, por lo tanto no logra ver el efecto de la maleza. Y de ahí comenzamos a trabajar con drones, porque el drone yo puedo estudiar, ¿no es cierto?, la hilera y también puedo estudiar el suelo. Bueno, cosas interesantes, por ejemplo, en ese color rojo, ustedes ven, ahí son las espalderas, se ve clarito, y el color verde corresponde, ¿no es cierto?, al parronal. ¿Ya? Este es como, les muestro, este es un ejemplo de una aplicación donde perfectamente se puede obtener, ¿no es cierto?, el valor de evapotranspiración. Aquí ustedes ven con mayor detalle el efecto que tiene el sistema de conducción. Si ustedes se fijan, en el parronal, la ET 5 a 6 milímetros, el coeficiente de cultivo 0,7 y el rendimiento 25 toneladas. Cuando bajamos a la espaldera, estamos entre 1,7 y 2,5 milímetros, el caso C 0,25, 0,3, 10 toneladas por hectárea. Entonces, cuando ustedes avanzamos en esto y vamos completando bases de datos, podemos perfectamente caracterizar el viñedo. Y esto es el producto final. El producto final es, ¿no es cierto?, desarrollar un coeficiente de cultivo. Esto lo desarrollamos, aquí lo comparamos con el sistema de flujos turbulentos y con el satélite, con el Metric, y ustedes ven que podemos simular con Metric o con otros sistemas satelitales el coeficiente de cultivo. Aquí ven el coeficiente de cultivo, si ustedes se fijan, en el color rojo 0,3 de coeficiente de cultivo, el azul 0,9. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la estimación de coeficiente de cultivo usando imágenes satelitales, ¿no es cierto?, para cada cuartel, y ahí están los coeficientes de cultivo para floración, cuaja, pinta, cosecha. Es decir, la tecnología satelital, siendo bien calibrada, puede perfectamente entregar consumo de agua y K sub C. ¿Y qué mejor si lo complementamos con Surface Renewal? O, ¿no es cierto?, con Surface Renewal, que también nos va calculando en forma puntual entonces el consumo de agua. Aquí tienen la siguiente, bueno, y esto es lo que queremos construir, ¿no? Un mapa donde nos dé la evapotranspiración por periodo fenológico y ahí ustedes observan, ¿no es cierto?, el consumo de agua durante la temporada. Bueno, lo mismo acá, aquí se observa que el color rojo tiene 320 milímetros por estación y el color azul 800 milímetros por estación. Es decir, una de las cosas que son muy importantes es poder determinar el balance hídrico y la percepción remota lo puede perfectamente utilizar.
Bien, aquí también les quiero mostrar, esto es en Galo, en Viña Galo, cuando estuve haciendo mi sabático, hice algunas simulaciones, ustedes ven la variabilidad que hay en los viñedos, y lo que hicimos, ¿no es cierto?, en Viña Galo se tomaron datos, si ustedes se fijan, de 4 años en distintos lugares, y ahí calculamos la evapotranspiración usando el sistema de eddy covariance. Y si ustedes se fijan, ahí está la construcción del K sub C. Ya el máximo K sub C resultó 0,7 y ahí está la curva. Y esta es la curva que, ¿no es cierto?, queremos nosotros construir para hacer el manejo del riego. Y ahí está al final abajo la evapotranspiración. Otra cosa que se me encargó fue, la pregunta es, ¿cuándo partimos con el primer riego? ¿Ya? El primer riego era un tema importante y esto tiene, bueno, podemos gastar más tiempo en ello, pero el sistema, ¿no es cierto?, que implementamos con imágenes satelitales, pudimos determinar que el riego se tenía que dar el 16 de junio, bueno, del año 2017, que esa es la simulación que hicimos. Entonces, en el fondo, yo creo que combinando información meteorológica, imágenes satelitales, si tenemos surface renewal y también medición de agua en el suelo, perfectamente podemos hacer simulaciones de cuándo parte el riego y hacer una buena simulación del consumo de agua. Y aquí tienen, ¿no es cierto?, hicimos después una simulación para calcular la ET en los viñedos, ¿no es cierto?, y la ET varió entre 1,4 a 5,3 milímetros por día. ¿Ya? Bueno, aquí tengo otro, esto es antiguo, fíjense, 2007-2008. Aquí empezamos a estudiar el color, lo amarillo, corresponde a lugares con estrés, K sub C 0,2, el verde corresponde a vino, ¿no es cierto?, de 15 a 20 toneladas, coeficiente de cultivo 0,6. Entonces, en este caso, el objetivo es asociar la calidad al K sub C. Y aquí hicimos otro trabajo en Carmener, donde ustedes observan, el agricultor estaba aplicando aproximadamente 2.613 metros cúbicos por hectárea, y aplicamos distintas estrategias, y la estrategia que más nos resultó fue la estrategia 1, donde ahorramos, en ese caso, un 30% de agua. Después lo que hicimos fue calcular el consumo de agua, pero en este caso usando imágenes satelitales. Entonces la imagen satelital nos daba el consumo total, 580 milímetros, el agua de riego 215 milímetros y el agua almacenada en el suelo 345 milímetros, es decir, prácticamente ese suelo, ahí ustedes lo ven, almacenaba casi el 60% del agua que se requería para la temporada. Por lo tanto, teniendo un buen balance, ¿no es cierto?, del agua en el suelo, nos permitiría perfectamente poder, ¿no es cierto?, planificar el riego. Bueno, esta es nuestra figura, se me está acabando el tiempo, voy a ir rápido en esta. Y acá lo que hicimos también fue calcular la huella hídrica. Calculamos la huella hídrica azul, la verde y la total. Y bueno, el viñedo fue de 192 litros por kilo de fruta. Drones. Bien, satélite, el problema que tiene, ustedes lo ven, 30 por 30 metros, 10 por 10 metros. Ahí se produce una mezcla entre el suelo y la vegetación. Cuando hay nube no funciona y, ¿no es cierto?, el dron no tiene el problema de la nubosidad. Y una de las desventajas que tiene el dron es que es capaz de estimar, ¿no es cierto?, con un píxel de 10 centímetros. Y lo que hicimos nosotros fue, bueno, implementarle un modelo para calcular la transpiración y la evaporación del suelo. Instalamos, ¿no es cierto?, los eddy covariance. Ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, la instalación. Un dron con cámaras termales y multiespectrales. Y ahí tenemos los primeros resultados. Si ustedes se fijan arriba del suelo, la temperatura del suelo varía entre 45 a 50 grados, inclusive hemos encontrado hasta 60 grados. Y la temperatura del cultivo varía entre 25 y 30 grados de temperatura. También simulamos el índice de área foliar, que varía entre 1,7 a 1,5, y ahí ven, ¿no es cierto?, hay una curva, ahí está el NDVI, que se comporta muy parecido, digamos, al índice de área foliar. Y ahí tienen la evapotranspiración del viñedo, donde la canopia, ¿no es cierto?, el dosel, está transpirando más o menos 3,7 milímetros por día, y el suelo, muy bajo, 0,38 milímetros por día. Y aquí tienen otro ejemplo, ¿no es cierto?, el color verde corresponde a la transpiración, 5,8 milímetros por día. Entonces, en el fondo hoy día nosotros tenemos un sistema que es capaz, en cierta medida, de poder calcular la evapotranspiración. Ahí está la comparación, estamos con un error en este caso de un 14%. Estimación del estrés hídrico, la idea es poder reemplazar la cámara de presión, la bomba Cholander. Empezamos a trabajar con cámaras espectrales. 5 minutos, estamos bien.
Entonces, con cámaras, ¿no es cierto?, multiespectrales, y empezamos a probar una serie de índices que hay en la literatura. Y el que más se usa es el NDVI, ¿no? Porque el NDVI se usa para todo. Para extraer hídrico, para simular una serie de cosas. Fíjense ustedes el R cuadrado. 0,35 y todos estos índices vegetacionales que están disponibles en la literatura no nos funcionaron bien. Entonces decidimos trabajar con redes neuronales, aplicar conceptos de inteligencia artificial y logramos, ¿no es cierto?, desarrollar neuronas que tenían, ¿no es cierto?, en el entrenamiento 0,87 de R cuadrado. Eso nos da muy buena idea. Y aquí ustedes ven un ejemplo del NDVI que no tiene prácticamente, el NDVI no sirve para estimar estrés hídrico. Se los digo aquí en la quiebra del ají. Y, ¿no es cierto?, con las redes neuronales ustedes ven una muy buena comparación. ¿Y cuál es la idea final? Estimar, ¿no es cierto?, y monitorear el potencial hídrico con el dron y ver, ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, el rojo nos está marcando menos, no veo bien, pero menos 1,5 megapascales y el azul 0,6 megapascales. Y después empezamos a incursionar con las cámaras termales. A esto le implementamos un modelo, ¿no es cierto?, que se usa el Crop Water Stress Index. Implementamos este modelo, lo validamos localmente, ahí ven los resultados, y aquí hicimos un análisis del manejo del riego. Y lo interesante, ustedes ven dos áreas. En un mismo cuartel, estos son creo que 60 hectáreas, tienen un área verde y un área roja. En el área roja, por alguna razón, ¿no es cierto?, el cultivo, el viñedo está con estrés hídrico y marca menos 1,2 megapascales. El azul marca menos 0,6 megapascales. La temperatura del follaje del área azul es 27 grados Celsius y de la roja 32 grados Celsius. Fíjense ustedes la evapotranspiración, 3,5 milímetros, y en la roja que está con estrés 1,8. El coeficiente de cultivo 0,6, 0,25 y el rendimiento en este sector 21 toneladas y en el sector rojo 10 toneladas. Es decir, en un mismo campo tenemos una gran variabilidad en rendimiento, una gran variabilidad en coeficiente de cultivo y también, ¿no es cierto?, la respuesta de la planta, también una gran variabilidad en el potencial hídrico. Entonces, la herramienta de dron es una herramienta que perfectamente nos puede permitir hacer, ¿no es cierto?, lo que llamamos evaluación sitio específico del riego. Bueno, en general, yo no digo métrica, el modelo que estamos trabajando, ahora estamos empezando a trabajar con otro modelo, son herramientas que sirven para estimar la variabilidad espacial de la evapotranspiración y del K-sub-C. Esta información es relevante para poder mejorar la productividad del agua y la calidad. Los drones tienen una tremenda potencialidad para poder estimar transpiración, evaporación, ¿no es cierto?, y poder estimar el estado hídrico. Hoy día todos tenemos acceso a dron y el dron va a ser como el celular. El problema está que cómo nosotros sacamos la información del dron y la transformamos en un producto. A veces yo veo a los agricultores fascinados con un dron y me dicen que quiero comprar un dron, pero le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer con el dron? Ya lo vas a volar, pero ¿qué más vas a hacer con ese dron? Entonces, a ese dron hay que meterle modelos y hay que validar, ¿no es cierto?, la tecnología. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que estamos haciendo principalmente es poder usar como complemento el dron al satélite. El satélite creo que es el camino a seguir, pero el dron nos permite ir estudiando cuáles son los casos específicos que a veces nos hacen que las simulaciones no sean las correctas. Bueno, agradecer a nuestro equipo, acá a nuestro equipo de estudiantes, ¿no es cierto?, de magíster, doctorado y estudiantes de pregrado de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Talca. Y bueno, agradecerle, ¿no es cierto?, a Fondesit que nos ha financiado el proyecto y también agradecer a Viña Conchitoro, al Centro de Innovación Tecnológica que nos abrió las puertas y en el fondo llevamos ya varios años haciendo una serie de testeos de tecnología y hemos logrado una muy buena, como se les dijera yo, sinergia. Ustedes vieron en la mañana que ya hay resultados concretos que se están aplicando en la empresa y eso es lo que queremos. Nosotros nos dedicamos a resolver problemas un poquito más sofisticados y también hacer y entregar conocimiento. Y bueno, la tarea de la empresa es cómo llevar esto a la práctica. Y le agradezco a ustedes vuestra atención.